tubería de 15 centímetros. Bien. Gracias. Bueno, acá, ¿qué se les ocurre por dónde deberíamos abordar la solución de este problema? ¿Qué tipo de sistemas tendríamos que vinculan al tanque A con el tanque M? ¿Qué es lo que se puede ver en el esquema? Cañerías en serie. Bien, cañerías en serie. ¿Por qué? Se ve que no hay ningún nodo. No hay ningún nodo. Bueno, sí. ¿Cómo se define una instalación Circula que un tiene único caudal. cañerías en serie? Bien. Y además, ¿cómo están las cañerías? ¿Cómo es la unión de las cañerías? En un sistema en serie, el final de una cañería se une al inicio de otra cañería que puede ser de diferente diámetro, de diferente material, y además se cumple eso que ustedes dicen, que el caudal que circula por ambas es el mismo, ¿sí? Lo que estaría cambiando, en todo caso, sería la pérdida de carga, el factor de fricción, ¿sí? Dependiendo de si es del mismo material, de diferente diámetro, de diferente longitud. Es decir, que acá lo que vamos a aplicar para resolver el problema es, primeramente, un balance de energía entre los espejos de agua que ahí está señalizado con A, ¿sí? En este tanque, y el otro punto donde vamos a realizar el balance es el espejo de este tanque, ¿sí? Que lo tenemos ahí indicado como N. Vamos a tener en cuenta entonces también que el caudal es el mismo, ¿sí? Pero ¿qué va a cambiar en este caso? ¿Qué es lo que se puede ver en el esquema? Tienen un tramo que llega hasta esta cruz, ¿sí? Un tramo de cañería que tiene una longitud total de 45 metros y un diámetro interno de 30 centímetros. A partir de este acceso, de esta cruz, lo que ustedes tienen aguas abajo, ¿sí? En esta parte, una cañería de 15 centímetros, tiene una longitud de 30 metros. Acá lo que tenemos de dato también indicado en el esquema son los coeficientes K. ¿Para qué me sirven estos coeficientes? Para calcular las longitudes equivalentes. Sí, sirve para eso, pero además sería otra manera de calcular las pérdidas, ¿sí? Recuerden que nosotros calculábamos las pérdidas como un medio de la velocidad al cuadrado sobre G por F por L sobre D, o bien podríamos calcularla como la velocidad al cuadrado sobre 2G por este coeficiente K, ¿sí? Sería la otra manera de calcular las pérdidas. Entonces, acá vamos a hacer una separación, digamos, de tramos, ¿sí? Tramos de 30, tramos de 15, de accesorio en particular. Nosotros acá lo tenemos indicado que este valor de 0,7 de K corresponde para cuando utilizamos el correspondiente al tramo 15 centímetros. Otra partícula, la cañería conectada
en serie es que las caídas la caída de presión total entre este punto y este punto es igual a la caída de presión que hay en el tramo de 30 centímetros más la caída de presión que hay en el tramo de 15 centímetros. ¿Sí? Esto nosotros podríamos hacer una analogía con lo que sucede en un circuito eléctrico. ¿Sí? Y ahí recuerdan que si tienen dos resistencias en serie, la caída de voltaje entre los extremos de esas dos resistencias conectadas en serie es igual a la suma de la caída que se da en cada una de las resistencias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primeramente es plantear un balance de energía. Ese balance de energía lo tenemos que hacer teniendo en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, qué ocurre con las velocidades en superficies que hemos elegido para realizar el balance. Tenemos que considerar también el tema de las presiones en esas dos superficies, y además, bueno, en este caso en particular, la caída de las pérdidas por fricción total es igual a la suma de las caídas o las pérdidas por fricción parciales que se dan en cada uno de los tramos de estas dos cañerías conectadas en serie. Como tenemos acá el caudal, lo tenemos como dato, podríamos tener disponible de alguna manera la velocidad en cada uno de los tramos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo sería esto en Excel. Bueno, entonces, como les decía, esto se resuelve a través de un balance de energía. ¿Y qué consideraciones hacemos acá? Como estos dos tanques están abiertos a la atmósfera, las presiones son iguales, ¿sí? Las velocidades podemos aproximarlas a cero, tanto en A como en M. Para el tema de las alturas, tomo de referencia este espejo de agua, ¿sí? Por lo tanto, Z de M va a ser igual a 0, ¿sí? Y la altura del espejo A respecto a este nivel de referencia, ZA lo voy a llamar H. Con estas consideraciones, entonces, me queda en este balance, en definitiva, que la diferencia de alturas entre los espejos de agua es igual a la caída o a la pérdida por fricción que se da en todo el tramo, que en este caso en particular, como se trata de cañerías en serie, es 30 centímetros como en el de 15 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las pérdidas en cada tramo. Acá simplemente elegí un grupo de celdas para cargar los datos de la cañería de 30 centímetros. ¿Sí? Obviamente todo esto en las unidades necesarias, ¿sí? Para que las pérdidas, perdón, por fricción me den en metro, ¿sí? Voy poniendo los datos de las cañerías en las unidades correspondientes. A la velocidad, he dicho que la podemos calcular en función del caudal, y obviamente el caudal debería estar en metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces la secuencia de cálculo es calcular el diámetro, perdón, el área en función del diámetro. Con esa área y con el caudal que tenemos de datos, calculamos la velocidad. Con la velocidad y los datos del fluido
fluido, por las propiedades del fluido a esa temperatura que teníamos de datos, nos permitiría calcular el Reynolds, ¿sí? Con el Reynolds y con la rugosidad relativa, esto es la rugosidad sobre el diámetro. Esto pueden o no hacerlo, si no lo cargan directamente en el cálculo de F, ¿sí? Bueno, a continuación entonces con el Reynolds y con la rugosidad relativa a través de esta función lógica podemos calcular el factor de fricción. Recuerden que eso es Darcy, ¿sí? No hay que multiplicar por 4. Eso para el tramo de 30. Y una vez que tenemos ese valor, bueno, acá ya calculamos en esta celda las pérdidas por fricción, haciendo uso de los valores de K, ¿sí? De los valores de K que teníamos de datos en el esquema, ¿sí? ¿Qué pueden darse cuenta ahí? ¿Qué paso hemos hecho de más? Bueno, esto recuerden que cuando se corte con los mismos datos de conexión, nos unimos nuevamente a una reunión nueva, ¿sí? Acá lo que hay que hacer es contar cuántos accesorios intervienen en el tramo de 30, ¿sí? Y acá lo que tienen simplemente cargado es la sumatoria de K por la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿sí? Entonces, esto representaría casi 0,4 metros, 40 centímetros de pérdida de columna de agua que hay entre, digamos, en todo el tramo de 30 centímetros. Eso es solamente debido a los accesorios, ¿sí? Además, acá le debemos sumar las pérdidas que hay a los tramos rectos, ¿sí? Y la suma de estos dos términos sería la pérdida total debida a tramos rectos y accesorios en el tramo de 30 centímetros. De la misma manera trabajamos con el tramo de 15, ¿sí? Teniendo en cuenta que a esta cruz la calculamos con la velocidad de este tramo, ¿sí? De la misma manera, la pérdida total por fricción tanto debido a accesorios como a tramos rectos, nos da ese valor. Por lo tanto, reemplazando en esta ecuación, nos queda que, en definitiva, la diferencia de altura entre los espejos de agua es igual a casi 8,7 metros, ¿sí? Ahora lo que nos están pidiendo en el inciso B es que calculemos la longitud equivalente en tubería de 15 centímetros. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hay que hacer acá es recordar el concepto de longitud equivalente, ¿sí? ¿Cómo calculo ese inciso? Ese con la relación de Darcy, profe. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el concepto de longitud equivalente? Yo acá tengo dos cañerías en serie, con una serie de accesorios, y quiero saber cómo reemplazo todo ese sistema por una sola cañería de 15 centímetros de diámetro, que me ocasione que es la misma que... Caída de presión. La caída de presión. Exactamente. Entonces, tenemos de dato la caída de presión por ese sistema en serie, lo acabamos de calcular. Hay que igualar eso a la ecuación de Darcy, ¿sí? Y de ahí despejamos la longitud equivalente para
un diámetro de cañería de 15 centímetros. ¿Sí? Esa sería la manera de responder ese inciso. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Bien. Bueno. A ver, otro compañero que lea el problema 2. A ver, Avi, oficial, que está por ahí. Te escuchamos. Sí, profe. Sí, te escuchamos el enunciado del problema 2. Bien. La configuración de tubería mostrada se emplea para suministrar aceite lubricante a los cojinetes de una máquina grande. Los cojinetes actúan como restricciones para el flujo. Los coeficientes de resistencias K para los cojinetes 1 y 2 son respectivamente 11 y 4. En cada rama, las líneas son de tubo de acero estirado, con 15 milímetros de diámetro exterior y 1,2 milímetros de espesor de pared. Cada una de las curvas montadas en el sistema presenta un K igual a 0,292. Para el cálculo de las pérdidas secundarias, desprecie las conexiones en T, pero incluya el efecto de las curvas. Excluya las pérdidas por fricción en tramos rectos, ya que las líneas son cortas. El sistema se encuentra en un plano, por lo que todas las elevaciones son iguales. El aceite tiene una densidad relativa de 0,881 y una viscosidad cinemática de 2,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Determine A, el flujo de aceite que pasa por cada cojinete, y B, el flujo total de aceite que se alimenta al sistema. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo abordamos este problema? Primero deberíamos identificar que se trata de un sistema de cañería en particular. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Un sistema en paralelo. En paralelo. ¿Sí? Bien, bien. Ahora, lo que vamos viendo qué datos nos dan en el enunciado. ¿Sí? Por ejemplo, es importante el tema de el diámetro y el material, ¿sí? El material, el diámetro exterior, el espesor de pared, para que nos es útil esos dos datos que tenemos ahí. Para sacar el diámetro interior. Bien, con eso sacamos el diámetro interior. Además, ¿qué tenemos como importante? Que también está indicado acá en el esquema, son esos coeficientes para el cálculo de las pérdidas por fricción, ¿sí? Tanto en el cojinete que está, por el cual fluye el caudal A, ¿sí? Y por el cojinete donde va a fluir el caudal B. Además, ¿qué nos dice el enunciado? Que despreciemos algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, el accesorio la T, ¿sí? Que despreciemos los tramos rectos, ¿sí? Porque son relativamente cortos y la caída seguramente debe ser despreciable frente a, por ejemplo, las pérdidas que sí ocasionan las curvas. A las curvas sí nos dicen las tengamos en cuenta, ¿sí? Pero no así a la T ni a los tramos rectos, ¿sí? Ahora, tenemos además los datos del fluido, ¿sí? Que circula por el sistema, y lo que hay que calcular entonces es qué caudal de aceite circula por este tramo y qué caudal circula por este, además teniendo en cuenta que la caída de presión
entre este punto y este punto es de aproximadamente ¿cuánto? ¿Cuántos kilos más o menos serán estos que tenemos acá? Además de eso, kilopascales, más o menos la caída de presión. ¿cuánto, perdón? 80 kilopascales. Bien, 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 bien. ¿Qué es lo que tenemos que plantear ya habiendo visto los datos que tenemos, que el sistema es un sistema en paralelo, que tenemos una pérdida de presión, que eso nos dice, nos está diciendo algo, ¿sí? Y además nosotros sabemos qué es lo que se tiene que cumplir en un sistema de este tipo, ¿sí? Con eso que ya conocemos, ¿qué deberíamos salir a buscar primero? ¿Qué pasa con este caudal? Entonces acá lo que tenemos que hacer es, por un lado, sabemos que acá se va a cumplir un balance de masa, es decir, que el caudal que llega a este nodo va a ser igual a la suma de los caudales que se vayan por A y por el tramo B. Y en este nodo lo que va a suceder es que lo que entra ahora son A y B, y lo que sale de nuevo es el mismo caudal que el que ingresó por este lado. Es decir, que ahí estaríamos pidiendo que se cumpla el balance de masa. Además, ¿qué es lo que ustedes saben de este sistema? ¿Cómo debería ser la caída de presión por este tramo respecto a la caída de presión por este tramo? Iguales. Tiene que ser la Igual. misma. Bien, entonces lo que hacemos acá es plantear un balance. Si nosotros planteamos un balance de energía entre este nodo y este nodo para este tramo, ¿sí? Vamos a llegar a que, en definitiva, vamos a llegar a que la caída de presión, o sea, el delta de P sobre el peso específico, es igual a la pérdida
que ocurre, o sea, la pérdida por fricción que ocurre en este tramo. Y si planteamos el mismo balance de energía entre este punto y este punto para este tramo, llegamos a lo mismo. El delta de P es igual a las pérdidas por fricción que ocurren por este tramo. Obviamente, a caudales diferentes, ¿sí? Esto visto de otra manera es como que esta parte del circuito, si es que hacemos la analogía con el circuito eléctrico, ¿sí? El caudal se va a ir por aquella tubería que le ofrezca menos resistencia, ¿sí? Bien, veamos entonces cómo lo planteamos a esto en el Excel. Bueno, entonces acá lo que yo les decía, todo lo que les comenté, era, si hacemos el balance entre estos dos puntos, a ver, movemos por acá, si hacemos el balance entre este nodo y este nodo, acá las velocidades son iguales, se terminan cancelando, ¿sí? Recuerden que esto está en un mismo plano, por lo tanto, si tenemos un sistema de referencia, tanto la altura de este punto al plano de referencia como de este punto al mismo plano de referencia, esas alturas son iguales, y por lo tanto estos también se terminan cancelando, y entonces llegamos a que, si de acá despejamos, ¿sí? El delta de P sobre el peso específico sería igual a esa pérdida por fricción que ocurre en cada uno de los tramos, que a la vez tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahí, a ver, me dan un segundo. Lo que hacemos ahí, entonces, es, primeramente, tenemos las presiones en kilopascales, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar con los datos que nos dieron en el enunciado. Recuerden que este S, en realidad, este valor que tenían acá de 0.881, eso era igual a S, que nosotros le llamábamos esto que lo tienen acá, era la densidad relativa respecto del agua, ¿sí? Entonces, consideramos la densidad del agua en 1000, ¿sí? Por lo tanto, la densidad del aceite sería esta que tenemos acá. Con la densidad y con G, bueno, tenemos el peso específico. En estas unidades, ¿sí? Son las correctas, y obviamente las presiones están en kilos pascal, entonces ahí me cierra dimensionalmente esta diferencia de presión sobre ese peso específico, me queda ahí como está, pascales sobre newton por metro cúbico, eso me da metros. Que esos metros son las pérdidas como nosotros la venimos trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? De nuevo, vamos con esta información de caída de presión, que es la pérdida por los accesorios, cuando circula un caudal Q sub A que no conocemos, debería originar, o por lo menos verificar, que esa caída de presión es este valor que tenemos acá. Entonces, salimos a buscar esos caudales, trabajando de la siguiente manera. Esto va a ser un caudal propuesto, ¿sí? Propuesto, con el diámetro que tenemos de interior, ¿sí? El diámetro interno, calculamos el área, calculamos la velocidad en función de ese caudal propuesto y del área, ¿sí? Acá lo que hacemos es, en esta celda, es colocar lo que sería el K correspondiente a la pérdida que se da en el cojinete, en el tramo A, ¿sí? En el cojinete del tramo A. Las curvas, ¿sí? Las curvas que están en ese tramo. Y lo mismo hacemos para el tramo B.
Pero acá trabajamos de manera independiente. Esto se puede resolver de dos maneras. Simplemente usando la función objetivo, es decir, yo acá, en esta celda lo que hice, ustedes pueden verlo acá, es hacer en este paréntesis, lo que tengo es apuntado la sumatoria de los K sub I, es decir, los K correspondientes a los accesorios que tengo en este tramo, ¿sí? En este caso en particular tenemos la pérdida que hay en el cojinete más las pérdidas que hay en la curva. Recuerden que despreciamos acá las pérdidas por tramo recto y por estos accesorios, según nos habían indicado en el enunciado. Entonces, este valor no está de casualidad igual a este de acá, ¿sí? Acá ya está trabajado, entonces lo que yo hago es me paro sobre esta celda, que tengo cargada justamente la ecuación de cálculo para la pérdida por fricción en este tramo, y lo que hago es cambiar este valor de caudal para que esta caída sea igual a este valor que tenemos ahí. ¿Cómo sería eso? Nos vamos a donde dice a esto, por ejemplo, yo ahora lo cambio, si a esto lo pongo como 0,0001, ¿sí? Ustedes pueden ver que al cambiar esto, el caudal, obviamente cambia la velocidad, ¿sí? Por lo tanto, si cambia la velocidad, me cambia la pérdida, ¿sí? Y este valor, digamos que este caudal me origina esta pérdida, ¿sí? Pero lo que yo estoy leyendo en los manómetros, dividido por el peso específico, me dice que la caída tiene que ser de 9,2 metros aproximadamente. Entonces, acá lo que hacemos es eso. Elegimos esa celda, nos vamos a donde dice datos, ya estábamos ahí, nos vamos acá y ponemos buscar objetivo. Entonces, que esta celda tenga el valor de 9,25, 64, 30, 36, cambiando esta celda de acá, ¿sí? Bien. Entonces ahí podemos ver que el caudal es el que realmente me origina esta caída de presión o pérdida por fricción en metros. Lo mismo hacemos para el tramo B, ¿sí? O sea, le damos una celda que todavía no sabemos qué valor tiene. Los datos de diámetro calculamos el área, calculamos la velocidad, apuntamos acá la pérdida que había en este cojinete y la pérdida que hay en cada una de las curvas. Finalmente acá calculamos la pérdida que habría en todo este tramo cuando circula este caudal. Por eso acá tenemos indicado que la misma pérdida es la que ocasiona un caudal de 0,8 litros por segundo, ¿sí? Que circula por este tramo, y que un caudal de 0,5 litros por segundo me ocasiona exactamente la misma pérdida de presión, ¿sí? Entonces, ahora sí aplicamos que el caudal que llega acá es igual a la suma de los caudales que se va por esta línea y por esta otra línea, es decir, lo que tengo ahí, ¿sí? Simplemente es la suma de los dos caudales, el metros cúbicos por segundo y el litro por segundo, ¿sí? Otra manera de hacerlo, ¿sí? Sería que usen el solver, ¿sí? En este caso en particular,
¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Se ve la pantalla de Excel? No. No. ¿Qué pasó acá? ¿Hasta dónde llegaron a ver la pantalla? Quedamos acá en el uso del solver. ¿Hasta ahí se vio? Sí, profe. Sí, hasta ahí, Sí, profe. profe. Bueno. Entonces les decía que para aplicar el solver, lo que tenemos que tener en cuenta es seleccionar la función objetivo, es decir, acá podríamos poner que la diferencia de cualquiera de estas dos caídas de pérdidas por fricción sean igual a esta celda, ¿sí? De esa manera armamos la función objetivo. De ahí lo que tenemos que hacer es seleccionar estas dos celdas como las variables del sistema. Y además, como restricciones, deberíamos agregar estas dos ecuaciones, ¿sí? Esa es la otra manera de resolver este problema. Pero volvemos al concepto. Acá lo que hay que hacer es identificar que se trata de un sistema en paralelo y pensar o tener claro qué cosas se deben cumplir en este tipo de sistema. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces sigamos. Hay que tener un poquito de paciencia, que esto está bastante pesado. No sé qué hubiera sido mejor si quedarme en mi casa y escuchar los gritos de fondo de los chicos. O bueno, o manejarnos acá un poco más lerdo. ¿Qué es lo que tenemos acá? En el problema 3, tenemos un sistema de tuberías donde está circulando agua a 20 grados centígrados y a diferencia del anterior, acá no conocemos cuál es la caída de presión, pero sí tenemos de dato el caudal, ¿sí? O sea, acá sí sabemos que está entrando al sistema un caudal de 18 metros cúbicos por minuto. Acá lo que tenemos es un sistema de tuberías que son de fundición, ¿sí? Y también están en un plano horizontal, ¿sí? Eso nos sirve para cuando planteemos el balance de energía. Entonces ahora lo que tenemos que determinar en este caso es la pérdida de carga, ¿sí? Que ocurriría entre el punto A y E. Y lo tenemos que expresar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En el inciso B lo que tenemos que responder es el caudal que va a circular por cada una de las cañerías, ¿sí? Acá tenemos 3 cañerías que están conectadas en paralelo, ¿sí? ¿Cómo haríamos esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo avanzamos ahora? ¿Qué es lo que se debería cumplir en este sistema? De nuevo, lo mismo que hicimos en el anterior, ¿sí? El caudal total que llega a este nodo, ¿sí? Y que sale por este nodo debería ser el mismo. Además que en este nodo se cumple lo que entra es igual a lo que sale, es decir que el caudal ese de 18 metros cúbicos por minuto tiene que ser igual a la suma del caudal que sale por B, que sale por C y el que sale por D, ¿sí? Y acá en este nodo, lo que entra, ahora los caudales de B, C y D, tienen que ser igual al caudal total que sale por E.
Pero, a diferencia de la anterior, no sabemos cuál es la caída de presión. Entonces acá, sí o sí, tenemos que plantear un solver pidiendo que esos caudales que van a circular por cada una de estas cañerías me generen la misma pérdida o la misma caída de presión, tanto si ese caudal circula por acá o el otro caudal que circula por C me va a originar exactamente la misma pérdida, y el caudal que circula por D me tiene que generar la misma pérdida de presión. Esa es una premisa. Y la otra es que esos caudales a la vez, la suma sea igual a estos 18 metros cúbicos por minuto. Entonces, veamos cómo lo planteamos en el Excel. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Bien. Esta manera de acomodar los datos es similar a la que vimos en el problema anterior, ¿sí? Por tramo, vamos apuntando el caudal, el área, el rango, el factor de fricción y la caída total en el tramo, ¿sí? Y eso que les acabo de comentar recién, usando la metodología de Solver, sería, yo le voy a pedir al Solver, o sea, voy a cargar como restricciones, ¿sí? Que la caída de presión por este tramo sea igual a la caída de presión por C. La otra restricción sería que la caída de presión por C sea igual a la caída de presión por D, ¿sí? Esta segunda de acá. Y por último, que la suma de esos caudales que me originan esas pérdidas iguales de presión en cada uno de los tramos sea igual a el caudal que venía entrando por acá, ¿sí? Eso es lo que tengo en esta última ecuación como restricción, ¿sí? El objetivo es que la diferencia entre esta caída de presión y esta caída de presión sea cero. Es decir, ahí lo que estoy pidiendo de nuevo es que tanto la caída por este tramo como por este sean iguales. Yo la usé ahí como función objetiva, ¿sí? Bueno, y acá lo que tengo es simplemente ya cargado todo esto que tengo planteado acá para que el solver funcione, ¿sí? En definitiva, acá lo que llego es que por el tramo B está circulando 127 litros por segundo, ¿sí? Por el tramo C, 76 litros, ¿sí? Y por el tramo D, 96 litros. Y ustedes pueden ver acá que efectivamente se cumple que las caídas de presión, a las pérdidas por fricción, son iguales. Es decir que si yo acá pondría un manómetro, acá pongo otro manómetro, y después convierto esa caída de presión a unidades de presión, bueno, tendría que hacer uso del peso específico, ¿sí? ¿Y en qué unidades me daría eso? Recuerden que nos había quedado que el delta de P sobre ρ era igual a metro, ¿sí? Si nosotros planteábamos acá para este tramo de cañería un balance de energía similar al que planteamos acá, ¿sí? Para este nodo y este nodo, nos quedaría una cosa así. Por lo tanto, nos queda un delta de P sobre gamma igual a las pérdidas por fricción en metro. Entonces de acá simplemente despejo y eso me va a quedar en pascales. Con un factor de conversión lo llevo a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿sí? Eso sería todo, ¿sí? Estos metros los llevo primero a pascales, ¿sí? Y después los transformo
en las unidades que nos están pidiendo en el enunciado. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, vamos entonces al problema que sigue. Ya hemos visto entonces sistemas en serie, sistemas en paralelo, con las dos alternativas que tenemos de datos cuando tenemos sistemas en paralelo, y ahora vamos a ver otra manera u otro sistema de cañería, de cómo se pueden conectar las cañerías, ¿sí? Cuando decimos que un sistema es ramificado, cuando confluyen en un punto o se separan en un punto y no se vuelven a conectar más, ¿sí? Eso es una cañería ramificada, ¿sí? Entonces vamos al problema siguiente, que trata de este tipo de conexiones, ¿sí? Que sería un sistema como este tipo que tienen acá, ¿sí? Un sistema ramificado o de cañerías interconectadas, ¿sí? Acá lo que tenemos son 3 tanques, una configuración donde el tanque 1 tiene la mayor altura del sistema, el tanque 2 tiene una altura intermedia, y el tanque 1 la menor de las alturas. A simple vista, sin ver ningún otro dato, ¿cómo debería ser la dirección del flujo en esta cañería, en esta y en esta? A simple vista, sin tener en cuenta nada más que las alturas. Saliente de los dos que están arriba y entrante al que está abajo, ¿que no? Bien, bien, bien. Eso por una cuestión de energía simplemente, ¿sí? Pero acá lo que tenemos que también tener en cuenta es ¿qué pasa si los tanques tienen una presión diferente a la atmosférica? Porque eso que vos acabas de decir se debería dar, por supuesto, si esto está abierto a la atmósfera, esto también y esto también. Es decir, que el sentido de circulación de este caudal debería ser hacia la junta, lo mismo debería ser del tanque 2 a la junta, y de la junta debería salir hacia el tanque 3, ¿sí? Es decir, que la junta sería una fuente para este tanque, ¿sí? Y sería un sumidero para este y este otro tanque. Pero, ¿qué ocurre si yo acá le pongo presión? Y bueno, habría que ahora pensar cómo sería la energía de este tanque frente a la energía de este y de este tanque. Ahí la situación se podría revertir. Podría ocurrir que por la presión que se está ejerciendo sobre esta superficie, la energía que tiene este punto es mayor al de la junta, por lo tanto, el sentido de circulación va a ser desde el tanque 3 a la junta. Es decir, ahora sería un sumidero la junta para este tanque, ¿sí? O el tanque sería una fuente para la junta. Y estos dos tanques, ¿sí? El sentido de circulación debería ir o a este o a este, dependiendo ahora de nuevo cuál es la energía que tiene este y este. O al revés, si yo tengo más presión en este, a lo mejor viene para acá el flujo y de acá se reparte más a este que a este, dependiendo de la presión que también tenga este. Si este tiene más presión, a lo mejor este es fuente para los otros dos, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que analizar para encontrar la altura de junta o la energía de la junta o de la unión de este sistema interconectado. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es apuntar todos los datos de presión, de altura, diámetro de cañería y longitud de cañería. Pues recuerden que la longitud de la cañería y el diámetro de alguna manera resistencia al flujo que va a haber en esa cañería, ¿sí?
Y acá ustedes pueden ver que el tanque 1 está abierto a la atmósfera, ¿sí? La presión manométrica es 0. Este está abierto a la atmósfera. El tanque 2, este tanque tiene una presión energética, está presurizado, ¿sí? Tiene 2 kilos por centímetro cuadrado. Y este tanque está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, lo que hay que saber es, o lo que ya podríamos intuir, es que por ahí el sentido de circulación podría ser este, ¿no? De 2 a la junta, y de acá se reparte. Se reparte en función de cuál sea la energía de este tanque y de este, ¿sí? Y también de la resistencia que habría en cada una de las tuberías. En definitiva, la diferencia de energía está relacionada con las pérdidas que hay en el tramo. Entonces, apuntamos en el Excel los datos de las cañerías para cada uno de los tramos, los datos del fluido, es decir, viscosidad y densidad, y salimos a buscar entonces cuáles van a ser los caudales que van a circular por cada cañería, y el sentido de circulación, ¿sí? Además de la energía que va a tener este punto de junta. Que cuando decimos energía, nos referimos al LAM de junta, que sería la altura geométrica más la presión sobre el peso específico, o sea, la línea de altura motriz, creo que así lo viene en este término, ¿sí? Este término representa entonces la línea de altura motriz, que sería la altura geométrica por la columna debido a la presión. Bueno, vamos a ver el Excel. Acá es compartir pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, sí, profe. Bien. Pasamos. Ahí está. Bueno, acá yo les dejo, ustedes lo pueden sacar de acá. Vamos a achicar un poquito para que se lea cómo es la secuencia. ¿Sí? A este esquemita ya lo vimos recién. Entonces el procedimiento de cálculo nos dice que lo primero que deberíamos hacer es calcular ese A para cada tanque, es decir, la línea de altura motriz de cada uno de los tanques. Ese sería el primer paso. Eso va a ser igual a la Z del tanque, es decir, a la altura geométrica, más la presión sobre el peso específico. La presión que está sobre el espejo de agua de cada uno de los tanques. El segundo paso sería proponer una altura de junta, es decir, ese LAM de junta, que en este caso nosotros lo vamos a poner como un valor intermedio, ¿sí? Ya vamos a ver eso. A continuación lo que hacemos es calcular un delta de LAM. ¿Qué significa ese delta de LAM? Es una diferencia. La línea de altura motriz del tanque, es decir, de la energía que tiene el tanque en ese espejo de agua, respecto a la energía que tendría la junta, ¿sí? Entonces, el delta de LAM es eso, la diferencia entre la energía que tiene el tanque respecto a la energía que tiene la junta. Después lo que hacemos en el paso 4 es calcular el signo. Ya vamos a ver qué usamos para calcular el signo y para qué nos sirve, ¿sí? ¿Para qué nos sirve ese signo? Para decir si el sentido del caudal va a ser desde el tanque a la junta o al revés, desde la junta al tanque. Si la energía que tiene el tanque es mayor que la energía que yo estoy proponiendo en la junta, entonces el sentido de circulación va a ser si este LAM, o sea, esta energía que tiene la superficie de este tanque es mayor a la energía que tiene la junta, el sentido de circulación va a ser en este sentido, ¿sí? Por lo
tanto se podría dar, por ejemplo, desde la junta a este tanque. Entonces lo que hacemos es calcular el sentido de circulación para cada uno de los tanques en función de ese LAM que hay para cada uno de los tanques, ¿sí? Eso es lo que decíamos en el paso 3. Calculemos la diferencia de energía que hay entre cada uno de los tanques y la junta. Una vez que hagamos eso, en el paso 4, veamos cuál es el signo a priori, en función de ese LAM de junta que yo propuse, cuál sería el sentido de circulación del flujo. Eso dice el paso 4, ¿sí? Entonces, lo que ustedes leen ahí es que si la diferencia es positiva, ¿sí?, quiere decir que el flujo va del tanque a la junta. Al revés, si el delta del LAN es negativo, quiere decir que la junta, de la junta sale el flujo hacia el tanque. Una vez que tenemos eso, hay que tener en cuenta que esa diferencia de energía, si nosotros planteamos un balance de energía entre la junta y el tanque, de la misma manera que veníamos en el ejercicio anterior, ese delta de LAM, o ese delta de energía, es igual a las pérdidas por fricción en el tramo del tanque a la junta, ¿sí? Entonces, con esa información, trabajando siempre con ese delta de LAM positivo, empleamos la ecuación esta de Swanshein, ¿sí? Esta que tenemos acá, esta ecuación donde vemos qué tiene cargado, qué términos tiene cargado la ecuación para el cálculo del caudal. Si nosotros, Swanshein nos dice, si nosotros conocemos el diámetro interior de la tubería, conocemos la longitud, conocemos la caída o la pérdida por fricción que hay en el tramo, ¿sí? Conocemos los datos de la cañería, es decir, conocemos la rugosidad, sabemos de qué cañería estamos hablando, conocemos la viscosidad cinemática del fluido que está circulando, y aplicamos en esta ecuación, podemos calcular el caudal. Pero bueno, tenemos que conocer todos estos datos. En este caso en particular, como les decía recién, sale del balance de energía entre este punto y el tanque, que las pérdidas por fricción son igual a esa diferencia de energía que hay entre este punto y el tanque. Por lo tanto, ese delta de LAM sería la pérdida por fricción en ese tramo de cañería. Entonces, lo que hacemos es emplear esta ecuación, donde L que figura acá son las pérdidas por fricción, y teniendo en cuenta que lo vamos a usar con el valor absoluto de ese delta de LAM, ¿sí? Porque no funcionaría, digamos, dentro de la raíz cuadrada, ni acá tampoco, ¿sí? Bien. Después, en el paso 6, lo que hacemos es plantear un balance de masa, es decir, en este nodo, lo que planteamos es que todo lo que entra no tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Obviamente, si no hay pérdida, lo que entra igual a lo que sale es un balance que se hace en la junta. Y lo escribimos de una manera muy particular. Acá decimos que el caudal por el signo tiene que ser igual a 0, ¿sí? ¿Y por qué decimos eso? Porque si el signo de esto, digamos, si el sentido de circulación es este, quiere decir que la energía en este punto referida a esta es mayor. Entonces, el signo de este caudal va a ser positivo, es decir, está entrando a la junta. Si ahora la energía de la junta es mayor a la energía del tanque, la dirección de este flujo debería ser desde la junta al tanque. Entonces ahí el signo es negativo. Si yo hago la sumatoria de esos caudales con sus respectivos signos e igual a 0, eso es escrito de otra manera
el balance de materia que nosotros lo conocemos como que lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Ya se los muestro un poquito más abajo, por si queda alguna duda. Como último paso, lo que hacemos es buscar que se cumpla el balance de materia en el nodo, es decir, que todo lo que entra sea igual a lo que entra, este valor de junta, ¿sí? Bueno, ahora ya hemos visto el procedimiento, ahora veamos cómo se hace en el Excel, ¿sí? Entonces, para cada uno de los tramos, nosotros apuntamos los datos de presión para el tanque, entre el tanque 1 y la junta, la presión en el tanque 1, la longitud de la cañería que vincula el tanque 1 con la junta, el diámetro interno, la rugosidad relativa, repito, esto puede ser útil o no el cálculo, si no lo hacen directamente en la expresión de Suomi-Shane, la altura geométrica de cada uno de los tanques, hacemos lo mismo para cada uno de los tanques, y después vamos calculando, ¿sí? Para el cálculo del AM, simplemente lo que vamos a tener en cuenta acá es que la presión sea absoluta, ¿sí? Para el cálculo. Bueno, continuamos. Habíamos quedado en el cálculo de LAM de cada uno de los tanques. Habíamos dicho que la presión tenía que ser absoluta, que proponíamos, se escucha, perdón, y se ve la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, les decía que el LAM de la junta es un valor que uno propone a priori. ¿Cómo lo puedo proponer? Y bueno, ponemos un valor intermedio entre las energías que hay en los tres tanques, ¿sí? Yo acá podría largar con un valor de 30, ¿sí? Como les puse acá. 30 es un valor que está intermedio entre la energía de este tanque y el que tiene más energía, que es 70, ¿sí? Esto obviamente está resuelto, ya lo cargamos para que vean cómo corre la resolución por Excel, pero continuemos. Entonces, un solo valor de junta propongo, porque hay una sola junta, o sea, acá no cargué ningún otro valor, ¿sí? Refiero el delta del AM, es decir, cuando hago la diferencia de energía que hay entre el tanque y la junta, en esta celda, delta del AM, va a ser la diferencia, ¿sí? Entre la energía del tanque y la energía de la junta. Y ahí lo tengo, si yo quiero
podría porque tengo fijado esta celda donde está el valor de la junta, ¿sí? Bueno, hago eso, copio de acá para allá, ¿sí? Y acá, con ese valor, a ver, le pongamos 30, con ese valor que yo propongo, ¿qué me está diciendo? Que el tanque 1 va a ir a la junta, por eso el signo es positivo, por eso el signo, o sea, la energía del tanque mayor a la junta, por eso el signo es positivo. No sé qué pasó, volvemos de nuevo a compartir. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Bueno, entonces les decía que calculamos ahora el caudal con el uso de Suomi-Jain, con los datos de la cañería del tanque 1 y la junta, y con el valor absoluto de esa pérdida de energía que sería la pérdida por fricción, ¿sí? Entonces recuerden que acá el caudal se calcula con una ecuación, con la ecuación de Suomi-Jain. Eso apúntenlo en algún lado del práctico, ¿sí? Cuando el sistema es ramificado o sistema interconectado como el que tenemos acá, el caudal lo calculamos haciendo uso de la ecuación de Suomi-Jain, porque tenemos datos como para hacerlo. Eso hacemos para los otros tanques, ¿sí? Como calculé en esta celda y en esta celda. Ahora, en esta celda de acá lo que hice es la suma producto entre ¿qué? Entre el caudal y su signo. ¿Eso qué significa de alguna manera? Significa el balance de masa, ¿sí? Ya lo resolvemos y ya lo terminamos de explicar cómo sería. Esto digamos, es un artilugio que se hace para poder resolverlo con Excel, ¿sí? Lo estamos escribiendo al balance de masa de una manera particular. ¿Cómo? Si está entrando a la junta, si está saliendo de la junta, es negativo, ¿sí? Nada más que eso. Pero todo lo pasamos al primer miembro y a eso lo igualamos a 0. Como lo tienen acá, ¿sí? Caudal 1 más caudal menos Q3 igual a 0. O sea, estoy escribiendo esto, estoy escribiendo en esta celda, como el producto del caudal por su signo, ¿sí? Ahí, así como está con este valor de junta de 30, quiere decir que los caudales 1 y 2 están entrando a la junta y están saliendo al tanque 3, ¿sí? Pero bueno, no cierra el balance de masa, ¿sí? O sea, todo lo que entra no es igual a lo que sale, ¿sí? Si yo sumo estos caudales, esto me da 1,9 más 0,24, me da alrededor de 2,9, de 2,1, perdón. Y resulta que lo que está saliendo es 0,47. No se cumple el balance de masa, no se cumple que lo que es igual, lo que está entrando es igual a lo que sale. Entonces acá esto nos permite poder ir cambiando ese LAN de junta para que se cumpla ese balance de materia en el nodo. Entonces eso es lo que hacemos. Vamos a buscar objetivo, porque tenemos una sola variable. Entonces, esta celda, ¿qué valor quiero que tenga? Que sea 0, es decir, que lo que entra sea igual a lo que sale, escrito con ese artilugio, ¿sí? Entonces, que eso tenga el valor de 0, cambiando
solamente una variable. ¿Cuál es esa variable? El AM de la junta. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que si efectivamente llega un caudal de 46 litros por segundo a la junta desde el tanque 1, llega desde el tanque 2 1.318 litros, ¿sí? Y salen de la junta la suma de estos dos caudales, que es lo que tienen acá. Si yo sumo estos dos, yo veo esta suma, la veo acá abajo, ¿sí? Este número es igual al que tienen acá, ¿sí? Y acá pueden ver que el signo me está diciendo que está saliendo, ¿sí? Es decir, que la energía de la junta es mayor a la energía del tanque. Esa interpretación es esta que tengo acá, ya escrita como nosotros lo conocemos, lo que entra es igual a lo que sale. O lo que es lo mismo, lo que quiere decir estos signos por estos caudales, escrito de esta manera. Simplemente pasé este caudal para el primer miembro, igualé todo a 0. Este es el artilugio que hemos puesto acá adentro cuando la suma del caudal por el signo. Acá lo que tenemos, en particular en esta celda, es una nueva función de solver, es la suma producto, ¿sí? Elegimos toda esta fila por toda esta otra fila de acá, ¿sí? O bien van haciendo acá este por este, más este por este, más este por este, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, la respuesta debería ser que la altura de junta, considerando presiones absolutas, considerando altura geométrica de la junta y la presión en la junta, o sea, con contenido energético, ¿sí? Debería ser de 50,9 metros, y los caudales que llegan al tanque 1, que llegan del tanque 1 a la junta, es este, el caudal que llega del tanque 2 a la junta es este, y todo lo que sale hacia el tanque 3 es este caudal, ¿sí? En definitiva, lo que va para el caudal al tanque 3 es la suma, es decir, esto más esto, o bien lo que ya tienen ahí. ¿Se entendió más o menos? ¿Hola? Sí, Sí, profe. profe, se entiende bien. Bueno, esta se terminará, a ver, en un ratito. Vamos a ver. Directamente desde acá, el próximo. Si nos falta algo, vamos a tener que hacer una nueva, ¿sí? Ya arrancamos, creo, las 3, ¿no es cierto? Ya pasamos las 3 reuniones. No sé si queda otra. Pero bueno, acá lo que tenemos en el ejercicio 2.5 es un sistema de cañerías en redes, ¿sí? Es decir, acá ya tenemos una malla, ya tenemos un circuito cerrado, ¿sí? Donde no conocemos tampoco los caudales que van a circular por cada una de las cañerías que están conectadas en una red, y tampoco conocemos los caudales. Entonces, lo que nos están pidiendo acá es justamente que calculemos la magnitud del caudal y el sentido de circulación. Acá, nuevamente, tenemos que emplear una nueva metodología de cálculo, con algunos conceptos de base, que serían que se cumpla el balance de masa en cada uno de los nodos, y además que si yo recorro el circuito por acá, por acá, por acá, y vuelvo al mismo punto, la caída de presión o la presión en el mismo punto tiene que ser la misma, ¿sí? O que toda la caída de presión a lo largo de la malla sea igual a 0, o dicho de otra manera, si yo salgo de A y vuelvo de nuevo
a la presión en A tiene que ser la misma. ¿Sí? Obviamente que si yo me muevo en este sentido, seguramente la energía en este punto va a ser mayor a la energía en este punto. Si este caudal me da en esta dirección, quiere decir que la energía en este punto es mayor a la energía en B. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros para resolver? Lo primero que hacemos es, al esquema que tenemos del sistema de la red, es a priori asignarle un sentido de circulación con las agujas del reloj. Es decir, vamos a suponer que el caudal por esta cañería va a circular en este sentido, que en esta cañería va a circular de B a D, que en esta cañería va a circular de D a C, y en este tramo va a circular de C a A. Es decir, le estoy asignando a priori que en la red me estoy moviendo en el mismo sentido que las agujas del reloj. Eso es como arranque nada más, ¿sí? Ya vamos a ver después si eso se da o no. Lo que le decía, el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que se cumplan los balances de nodo en cada uno de ellos, ¿sí? Teniendo en cuenta ese sentido de circulación que yo propuse, ¿sí? De ahí nosotros vamos a calcular, o vamos a proponer, me voy a corregir, vamos a proponer caudales para cada uno de los tramos, lo proponemos, ¿sí? En función de esos valores propuestos, acá ya no usamos Swem y James, ¿sí? Acá, como no sabemos la caída de presión que hay entre A y B, todavía no lo sabemos, no puedo usar la ecuación de Swem y James. Es decir, acá a los caudales los proponemos, ¿sí? ¿Esos caudales para qué me sirven? Justamente, en definitiva, al final de todo, me sirve para calcular la caída de presión en este tramo, y después yo poder sumar en toda la red y que la caída o la pérdida de energía en toda la red sea igual a cero. En definitiva, para eso me sirve poder tener los caudales que yo propuse de entrada, obviamente, para que también se me cumplan los balances en cada uno de los nodos, ¿sí? Hay una cuestión importante que quiero que la tengan en cuenta en este paso, en el 6. Dice, sacar tilde donde convertir variables sin restricciones en no negativas, ¿sí? Si no, se van a volver locos, no lo van a poder resolver. Cuando vayan a solver, ya les muestro, pero apunten esto. Esto es súper importante porque si no, planteé todo y no sale, y no resuelve, ¿Qué pasa? Si bien nosotros sabemos que los caudales son magnitudes positivas, ¿sí? Acá aparece un signo negativo, estar diciendo si yo planteé correctamente el sentido de circulación cuando arranque la resolución. Es decir que, si yo, por ejemplo, ya me vengo a esta columna donde ya tengo los valores finales, o sea, las magnitudes de los magnitudes que son negativas, bueno, entonces ahí ese sentido de circulación que propuse al comienzo está puesta de manera incorrecta, es decir, es la inversa, ¿sí? Es decir que para este tramo que yo había propuesto que iba de D a C, en realidad es al revés, va de C a D, es decir, el sentido físico de ese signo negativo, o el análisis de los resultados de interpretación física es este, ¿sí? Yo a priori había dicho que esto circularía así, pero como este caudal me da negativo, entonces el sentido inverso. Lo mismo con este, que son estos dos caudales que tienen acá, ¿sí? Estos dos caudales son negativos porque el sentido de circulación que propuse al comienzo, ¿sí? Entonces, vamos a explicar para qué hicimos esta
tablita, esta planilla de cálculo. Entonces, primero una columna me va a ir indicando sobre qué tramo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, para el tramo AB, yo tenía de dato una longitud, tenía un diámetro, recuerden acá que el diámetro y la longitud tienen rugosidad relativa, es a gusto de la persona que está haciendo la tabla, si quieren lo hacen, si quieren directamente lo calculan acá dentro del factor de fricción, no hay problema, esta columna entonces podría estar o no, ¿sí? Lo cierto es que acá, si viene una columna de caudal, estos van a ser valores de arranque, valores iniciales, que yo acá también les apunto, son valores que yo propongo de entrada, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que en el caudal C, en el tramo CA, va a ser 0,01, y de ahí arranco nodo por nodo, despejando cuánto deberían ser el resto de los caudales para que por lo menos me cierre el balance de materia cuando voy a cargar el sol. Pero también acá le apunté que de cero no resuelve, o sea que o proponen un valor y van encontrando el resto de los valores iniciales de los caudales, o bien también yo probé con 0,1 y resuelve. Esto también tenganlo en cuenta, ¿no? Porque por ahí se sienten frustrados porque no resuelve, pero es una cuestión de valores iniciales, ¿no? Está todo bien planteado, pero no resuelve porque no estamos saliendo de una solución cercana, digamos, de un valor cercano a la solución, ¿sí? Bueno, a continuación lo que tienen acá es una columna de área, que esta también la pueden hacer o no, a gusto de ustedes. Si calculo la velocidad, me es más cómodo para calcular el Reynolds, pero tengan en cuenta este comentario, ¿sí? Yo había dicho que por una cuestión de procedimiento, estos valores podían ser negativos. Entonces, acá directamente calculo la velocidad con el valor absoluto del caudal, ¿sí? Q sobre B, pero al caudal le saco el valor absoluto de manera tal de que la velocidad me quede todas velocidades absolutas, es decir, velocidades positivas, ¿sí? Para que no me aparezcan reinos negativos, ¿sí? Bueno, esta columna entonces tiene el cálculo para cada uno de los tramos del Reynolds. Eso me sirve con la rugosidad relativa y el Reynolds me permite calcular el factor de fricción que está ocurriendo en el tramo AB. Lo mismo hacemos para el resto de los tramos en esta columna. Ahora, lo que hacemos en esta columna es calcular el signo, como dice ahí, el signo de 29, es decir, el signo de este caudal. Hacemos para cada uno de los tramos, hacemos lo mismo, ¿sí? Van a ser valores propuestos. Bueno, vamos cargando los valores propuestos. Yo cargué punto 41, punto 29, punto 17 y punto 01, ¿sí? Con esos valores de caudales propuestos, yo arranqué de que se me está cumpliendo el balance de masa. Ahora, yo les decía que arranqué suponiendo que el tramo CA circula un caudal de 0,01 metros cúbicos por segundo, es decir que yo me vine acá a este esquemita, he supuesto ¿qué cosa? Que el caudal entre C y A, es decir, este caudal de acá, es 0,01 metros cúbicos por segundo. De ahí, como en este nodo está entrando este caudal y está entrando este otro, por lo tanto, ya sé cuánto va a ser el caudal que va a circular por acá. Son valores iniciales. De esa, este valor de 0,41 de acá, ¿sí? Y así voy encontrando valores iniciales para el resto del tramo. Entonces arranco desde acá. Ustedes pueden hacerlo de otra manera y debería salir igual, ¿sí? Volvamos de nuevo para allá. Y veamos ahora qué nos falta. Acá ya habíamos llegado entonces a el signo, a la columna de signos, y
En esta celda o en esta columna, lo que hacemos es calcular las pérdidas por fricción en el tramo cuando está circulando este caudal propuesto. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Que si bien yo arranqué desde valores iniciales que sí cumplen los balances de masa, veo que si yo recorro esa malla, el balance de energía no es igual a 0. ¿Sí? Si ustedes ven acá, esa condición que se tenía que dar, si yo recorro toda la malla, salgo de un punto y vuelvo al mismo punto, las pérdidas por fricción no son igual a 0. Es como si yo estaría tocando con un tester. Voy tocando punto a punto, veo que hay caídas de voltaje, pero cuando llego con las dos puntas al mismo valor, al mismo punto, veo que no hay caída de tensión, porque en definitiva estoy en el mismo punto. Acá sería lo mismo. Yo estoy saliendo de A, recorro el nodo y resulta que llego al mismo nodo, ¿sí? Y la suma de esas caídas de tensión no me da igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso no se me está cumpliendo, pero sí se me está cumpliendo el balance de masa. Vean este bloque de balances para el Solver. Lápiz y papel, lo que tenemos que hacer es, con este sentido de circulación propuesto, por ejemplo, veamos para el nodo A. En el nodo A, por este sentido de circulación, llega a este caudal, llega a este de acá, y estaría saliendo el caudal AB. Eso es lo que dice este balance. El caudal A más el caudal de AC, este más este, es igual a este. En el nodo D, está llegando este caudal y sale el caudal de B y sale este, según este sentido de circulación. Entonces, de esa manera, planteo los balances para D y C. Esto, escrito como balance textual, lo llevo a ecuaciones en cada una de estas celdas, ¿sí? Esto me sirve para el solver. Ahora veamos cómo se resolvería esto. La función objetivo que yo seleccioné es justamente que esa caída de presión a lo largo de la malla sea igual a 0. Entonces vamos a... No me deja... A ver si esto lo corro por acá. Ahí está. Vamos a datos, a solver. Bien, entonces ahí pueden ver que mi función objetivo le asigno, en este caso no está porque arrancamos con los valores iniciales, cambiando las celdas. ¿Cuáles serían las celdas? Las celdas que corresponden a los caudales propuestos, que son estos, y que nuevamente repito, son valores propuestos. Acá ustedes pueden ver, no hay ninguna ecuación cargada, no está su diseño acá, son valores cargados. A continuación cargo las restricciones, que estas restricciones, lo que estoy pidiendo acá es que las entradas a cada uno de los nodos sean igual a las salidas. ¿Sí? Eso es lo que tengo cargado ahí. Y acá, como pueden ver, yo he sacado el tilde, ¿sí? Por ahí decía en el paso 6 que había que sacar. Si ustedes no sacan esto, el solver no resuelve porque él piensa que todas tienen que ser valores positivos y se queda ahí y no le encuentra solución. Entonces, es importante que saquen este tilde, ¿sí? Si ahí ponemos resolver, lo esperemos. A ver, corramos por acá, si puedo. Ahí está. Dice, encontré una solución. Pongo aceptar, ¿sí? Se cumple el balance de energía a lo largo de la malla. Y obviamente se cumplen los balances, son iguales
los primeros miembros a los segundos miembros, ¿sí? Y acá la interpretación física, como les decía, era si estos caudales dan en negativo, quiere decir que el sentido es el inverso. Simplemente eso. Creo que ahí estaría resuelto este ejercicio. Ahora, me gustaría probar que ustedes vean, a ver, vamos de nuevo a cargar los valores iniciales, carguemos 0, vamos a ver si me paro acá, y voy ahí, y pongo resolver, no encuentra solución, es decir, no va a salir de 0, ¿sí? Volvemos a poner los valores iniciales que yo tenía ahí propuesto. Y ahora me voy de nuevo al solver, pongo resolver, pero me olvidé de sacar este tilde. Veamos qué pasa. No encuentra tampoco, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Anoten en el práctico, le va a servir a ustedes, ¿sí? Ahí lo saqué y ahí veamos qué pasa. Ahí encuentra la solución, ¿sí? Volvemos a los mismos resultados, yo ya los tenía grabados acá, ¿sí? Ya con el signo correspondiente. Llegamos a los mismos resultados, pero bueno, tengan en cuenta esas cositas del solver. Si no hay duda acá, pasemos al ejercicio 6, que viendo el 6, el 7 es parecido, y sí hay diferencia respecto del 5, porque tiene más de una malla. ¿Podemos pasar al 6? Sí, profe. Nos quedan 10 minutitos. Bueno. Entonces, podemos ver el 6 o podemos ver el 7. Exactamente la misma metodología, pero ¿qué pasa? Tenemos mallas que son un poquito más complejas, o sea, tenemos ahora dos mallas, una red más compleja porque tiene más tramos, pero el método que aplicamos es el mismo. ¿Con qué cuidados? Con los siguientes cuidados. Es decir, si nosotros observamos esta malla y esta de acá, comparten un tramo, ¿sí? Ese tramo hace la diferencia en el procedimiento anterior, cuando había una sola malla, que yo acá tengo que, por un lado, acá van a haber más tramos, porque bueno, tengo un sistema más complejo, ¿sí? Pero cuando vaya a cargar la columna de sentido, o de los signos de los caudales, ¿sí? Hay una particularidad en el tramo que se comparte, ¿sí? El tramo que se comparte, en una malla está en un sentido, y en la otra debería estar en el sentido contrario, para el procedimiento de cálculo que nosotros hacemos. Obviamente, cuando lleguemos al resultado, el sentido de circulación es 1 para cualquiera de las dos mallas. Cuando voy a asignarle el signo al tramo que se comparte, para la malla 2, acá en vez de hacer el signo, recuerden que, por ejemplo, para el mismo tramo en la malla 1, yo al signo lo asigno de esta manera, es decir, una función signo de esta celda. Pero cuando me paro, ahora estoy en la otra malla, estoy en esta columna, justamente en el tramo que se comparte, acá el signo ya no es del caudal, no de este, es decir, el signo opuesto. Esto lo pueden hacer así, o también podría ser -1 por esta celda. Yo creo que la profesora lo explica así, o subió un ejercicio resuelto que lo hace de esa manera. O sea, hay dos maneras entonces, y la particularidad se da en el tramo que se comparte en ambas mallas.
¿sí? Después, algo que omití de explicarles en el ejercicio anterior, pero acá aprovechamos de hacerlo, es que cómo calculaba ese balance de energía. A lo mejor ya se dieron cuenta, es el producto de la pérdida por su signo. ¿Sí? Si yo acá hago un clic, en este caso yo hice, acá tengo calculada la pérdida de fricción en el tramo AB, tengo el signo, entonces el producto del signo por el valor me da eso que tengo. Es un cálculo auxiliar que lo pueden hacer o no. Acá, ¿para qué hice eso? Para después sumar y que, si acá ustedes ven, yo puse la suma, ¿sí? Y acá, obviamente, hay valores en los tramos que corresponden a la malla 1, ¿sí? Que sería la malla de abajo. Pero también podría haber hecho acá directamente suma producto entre estos valores y estos de acá, ¿sí? Y podría haberme evitado de hacer esta columna. Lo mismo esta, ¿sí? A esta de la malla 2 trabajé de manera idéntica a la malla 1. Si ven, esta celda corresponde al signo por, obviamente, de la malla 2, ¿no? Porque estoy parado en la malla 2 por la pérdida del tramo que corresponde a la malla 2, ¿sí? En el solver, ¿qué cambios hay? Ahora tengo dos restricciones que podría tomar una como función objetivo, la otra como la restricción, o bien cargar estas dos dentro de las restricciones. Los balances de materia son los mismos, o sea, con este sentido de circulación voy haciendo los balances de masa en cada uno de los nodos. Acá también otra cosa que tienen que tener cuidado, vamos al nodo B. En el nodo B, según este sentido de circulación, el caudal que nos está entrando. ¿Y qué sale? Según este sentido de circulación sale esta para allá, y acá, bueno, acá o elijo la de arriba o la de abajo. Elegí la de abajo. Por eso sale Q sub B, E, y sale de B a C, es decir, sale para allá. Entra y sale hacia allá y sale hacia acá. Cuando voy al nodo E, tengan cuidado que debería, de nuevo, tener este mismo sentido, que es el que adopte para B. Esos son los cuidados que hay que tener acá, nada más. ¿Sí? No hay, cuando tienen más de una malla, el tema de los balances, o sea, si yo acá, en este nodo, trabajé con este sentido, bueno, para este tramo, cuando haga el balance en este nodo, tengan en cuenta que el sentido que había adoptado era este. No le pongan el de arriba, ¿sí? Esos son los cuidados que hay que tener. Veamos el solver. De nuevo, yo propongo valores, ¿sí? Pueden ver acá que no tiene el tilde. Veamos cuál es la función objetivo. También la función objetivo o otra alternativa es que pongan alguna de estas diferencias, ¿sí? En alguno de los nodos, es decir, que el primer miembro sea igual al segundo, ¿sí? O bien también podrían cargar que la suma de estas dos, si esto también lo tengo que hacer 0 y a esto 0, ¿sí? Que la suma de estas dos sean 0. Las restricciones tienen que ser que esto sea 0 y que esto sea 0. Porque si de pronto esto da un valor negativo y esto da positivo, la suma puede ser 0, ¿no? Pero no va a estar resolviendo que la caída de energía en la malla sea 0, ¿no? Sí va a ser la función objetivo 0, pero no va a ser la caída en la malla 0. Entonces, a esto hay que agregarle una restricción. Lo hice acá. Veamos, les muestro, yo como variable tengo los caudales, no lo puedo mover, son los caudales que están acá, ¿sí? En E, desde I a 22, ¿sí? Él lo tiene cargado ahí.
las restricciones son las mismas, que se cumplan los balances de nodo en cada uno de ellos, ¿sí? Y acá pueden ver cómo cargué que el balance de energía en cada una de las mallas sea 0. Por eso me atreví a que la función objetivo sea la suma, ¿sí?, de estas dos celdas. Si no, no, ¿sí? Porque si no se me va a hacer 0, pero a lo mejor esta es menos y esta es más, y entre la suma me da 0. Entonces, ojo con esto acá. Agreguen que el balance de energía en cada una de las mallas tiene que ser 0. ¿Sí? Sacamos esto y obviamente se resuelve. ¿Sí? De la misma manera, esto ya está resuelto, ¿sí? Pero tengan en cuenta estos valores iniciales, que de nuevo yo he supuesto, he arrancado, suponiendo que el caudal de F a A, o sea, este tramo, lleva un caudal de 0,01. Y de ahí fui recorriendo todo el circuito y encontrando el resto de los caudales. Ustedes pueden ver, lo hagamos un ratito. A ver, corramos de nuevo esto para allá. Carguemos estos valores acá. Recuerden que estos son valores, ¿sí? No hay ecuaciones acá. Me resuelve el balance de masa y salgo desde ahí, ¿sí? Me voy a la función objetivo que yo había elegido, me voy a solver, ya tengo cargado eso que les comenté anteriormente y pongo Sí, profe. bueno, entonces, habíamos quedado, a ver, esto estaba resuelto. Tengan en cuenta entonces estos valores iniciales o lo que ustedes quieran, trabajen con esto, vean cómo lo saqué, ¿sí? Yo propuse esto y sacando el resto de los caudales, véanlo, lo ve con 0,1 y resuelve, pero de nuevo, si hacemos la prueba desde 0, no va a resolver, de cómo salgo con valores iniciales que por lo menos me cierren los balances de materia, ¿sí? De nuevo, que un caudal me dé con signo negativo significa que tengo que invertir el sentido respecto del que había propuesto inicialmente. Es decir que me quedaría este esquema, ¿sí? Estos serían los sentidos correctos, estaba bien, este estaba bien, este estaba mal para esta malla, pero estaba bien para esta, o sea que este va como lo había propuesto inicialmente, este no, este va en sentido contrario, o sea, como está acá, y recuerden que habíamos propuesto este sentido, estos dos están bien, este no, y este tampoco, o sea, son 3 los caudales que cambiamos de sentido, porque son seguramente acá estos 3 valores que dan negativo. Bueno, el trabajo para el ejercicio 7 es un poco más complejo, porque ahora una o dos mallas tienen 3 mallas. El trabajo ya se va haciendo, ya van a ver ustedes que va a ser más fácil, pero teniendo en cuenta de nuevo esos tramos donde se comparte, esas mallas donde se comparte tramo, el cuidado del tema del signo, eso se da en el tramo BG, que sería este, y se da en el tramo CF, ¿sí? Es decir, en este otro tramo que tienen acá. Vamos a plantear acá 3 balances de energía, ¿sí? Los 3 tienen que ser 0, 6 nodos como teníamos en el ejercicio anterior, tenemos ahora 8, ¿sí? Y acá tenemos un sistema que se usa para lavar, ¿sí? Donde en el circuito
En la red tenemos solamente un nodo donde hay un ingreso, ¿sí? Y tenemos 3 picos. Estamos sacando estos caudales con los efectos de o para lavar, ¿sí? Eso es lo que dice el enunciado, ¿sí? Que resolvamos cuáles son los sentidos de circulación y los caudales que circulan por cada uno de los tramos en este sistema de... Bueno, yo diría que, bueno, lamentablemente he grabado solamente el primer encuentro, así que ese apenas se baje, se los paso. Les comento entre mañana y pasado, a más tardar, es lo que haríamos el jueves, ¿sí? Podrían pasar 2 cosas. Yo creería que no se va a dar, no creo que la profesora dé clase el jueves, pero sí podríamos subir una clase grabada del tema, esa sería una opción. La otra sería que si encuentro gente en el INVEMI, que está acá que vayamos y podamos ver los equipos de separación sólido-líquido. Como es un grupo grande, nos dividiríamos en 2. Eso si la gente de ahí está y nos puede recibir, eso podríamos hacer el jueves a las 2 de la tarde. Y además subir la clase. Pero bueno, eso recién lo voy a tener definido más seguro el jueves. Así que el jueves vamos a estar en contacto. Si no hay consulta, damos por finalizado acá. Y si alguno quiere hacer una consulta, lo puede hacer por correo o planteando y lo vamos viendo. Y si no, lo hacemos el lunes de 9 a 11 en la clase de consulta. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos estamos viendo, entonces seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. No, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.